Bienvenidos a todos y todas a este encuentro que va a haber una intervención de Rafael Bautista Segales, cuyo tema será Del Estado-Nación al Estado-Civilización, la superación de la condición periférico-colonial de los estados latinoamericanos. Rafael Bautista Segales es poeta, escritor, músico, filósofo, teórico político, epistemólogo y geopolitólogo boliviano. Es un prestigioso referente de la perspectiva descolonial a nivel internacional. Es profesor invitado en varias universidades, programas académicos y de formación político dentro y fuera de Bolivia. Ex titular de la Dirección Nacional de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es impulsor del prestigioso Taller de la Descolonización y la Comunidad de Pensamiento Amáutico en el Alto de la Paz, Bolivia. Es columnista en diversas páginas de información y pensamientos alternativos como Rebelión, Aporrea, Lo que Somos, El Viejo Blues, Argenpress, Alay, Tinku, Resumen Latinoamericano, Volpress, Indimedia y Guaracazo, Francia, entre otras. En su vasta trayectoria, además, ha publicado más de 20 libros, entre los cuales se destaca La Intimidad, 2005, Octubre, El lado oscuro de la luna, 2006, La memoria obstinada, 2007, Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional, 2009, ¿Qué significa el Estado plurinacional? Del 2010, Hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien del 2010 hacia una fundamentación del pensamiento crítico 2011, la geopolítica y el derecho al mar 2013, la descolonización de la política 2014, reflexiones descoloniales del 2014, del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien del 2018, el tablero del siglo XXI, geopolítica descolonial de un orden global post-occidental, 2019. El ángel de la historia, genealogía, ejecución y derrota del golpe de Estado 2018-2020, del año 2021. La memoria obstinada, segunda edición ampliada, con preludio de una teoría del espíritu narrativo del 2022. El ángel de la historia, volumen 2, que es la disputa del arco sudamericano y la geopolítica del reinicio global 2020-2024, del año 2024, y el más reciente libro, textos, publicado, que es Hacia la universalización de los códigos del vivir bien de este año en curso. Rafael, estimado Rafael, hermano, te cedo la palabra. Bueno, gracias Silvia. Agradecido a los participantes. Veo que el tema no solamente que convoca, sino que genera expectativas que espero que las podamos cumplir, sabiendo ya ustedes el desenlace que ha tenido esta coyuntura reciente en Bolivia con la, vamos a llamarlo así, la vuelta de esa cultura política que se instaló en mi país desde que el neoliberalismo fue impuesto, ya no solamente como un programa económico, sino como una forma de interpretar, concebir la realidad de tal modo de que los credos, los mitos y los relatos que la modernidad en el liberalismo había implantado como modelo societal, vuelven hoy en día a anteponerse a cualquier otro tipo de alternativa y genera otra vez
esta figura del mundo sin alternativas que la había propagandizado Margaret Thatcher en Inglaterra. Y esto para nosotros es sintomático porque estamos viviendo el colapso del mundo unipolar, de la vigencia del diseño geopolítico centro-periferia, del derrumbe del imperio tal y cual lo hemos conocido. Pero sin embargo, este derrumbe está significando, sobre todo para nuestra región, una avalancha de problemas, contradicciones, tentativas que están situando a nuestra región ya no solamente como una región en disputa, sobre todo Sudamérica, que es lo que más nos interesa, sino que básicamente el botín último que precisa el imperio para reponer su hegemonía global, pero no para recuperar su posición imperial, porque en un orden multipolar eso es imposible. O sea, imperio solamente existe en un mundo unipolar, porque la definición de imperio es básicamente la pretensión de dominación exponencial, que solamente lo puede cumplir un centro determinado. Y tiene necesariamente que aniquilar cualquier otro tipo de competencia para instalarse como la única vigencia en el planeta entero. De tal modo de que Estados Unidos, para afianzar eso después de la Guerra Fría, después de que provoca el derrumbe soviético, genera una nueva ola de guerras planificadas y lo que encierra el concepto de las guerras de cuarta generación para básicamente acabar con cualquier tipo de disidencia global y para sostener esa su expansión contando con los recursos estratégicos de todo el planeta. Ahora, eso se le ha venido complicando de tal modo de que ha ido perdiendo vigencia y hegemonía en esferas de influencia, empezando por Europa, y que muestra ya el carácter suicida que tiene hoy en día la última administración. Las últimas noticias que nos llegan de Ucrania ya cuentan de que es básicamente ya un hecho la derrota de este enfrentamiento que la OTAN ha tenido con Rusia, con la Federación Rusa, y que estaría ofertándoselo, inclusive Donald Trump, Ucrania, a la Federación Rusa a cambio, incluso con Europa sumado más, a cambio de una asociación de explotación en el Polo Norte, donde existen supuestamente ingentes cantidades de gas. En las últimas reuniones que tienen las potencias emergentes, donde Estados Unidos ya no tiene el poder disuasivo en todos los ámbitos para imponer sus agendas, todo está derivando en negociaciones de algo que no les pertenece. En el caso de Estados Unidos, se está ofertando incluso la posibilidad de la repartición del mundo. Ahora, las lógicas, sobre todo la china y después la rusa, nos dicen que eh, no es la trampa de Tucídides la que explica esta situación, en la cual solo cae el imperio en decadencia, el creer que hay una competencia imperial. Y para eso también necesitamos contar con otro tipo de aparatos hermenéuticos que nos permitan situar
las posibilidades que se proponen a sí mismas, el tipo de expansión que, por ejemplo, China se propone a sí misma con estos corredores llamados la franja y la ruta, y que es la reposición del camino de la seda, que ahorita tiene cuatro ramales principales y que apuntan a que toda la economía y el comercio global se centren en el Pacífico. Hace poco también, hace unos días, ya se develó también el juego que estaría haciendo Donald Trump como dicen muchos analistas en geopolítica, como es un jugador nato, en proponer dos tipos de frentes de disuasión planetaria para enfrentarse a los BRICS, pero de modo tangencial. Uno, por supuesto, es Venezuela, que no es un enfrentamiento a Venezuela como un país, sino es a los BRICS. Por eso también China y Rusia no, en esto sí han tenido las previsiones del caso y no van a dejar que esto se les escape como sucedió en Siria, por ejemplo. Pero el otro frente sería Nigeria, que es una de las primeras potencias petroleras en África. Entonces, en todo lado están apareciendo conflictos para disuadir en lo posible, ya que no cuenta con la musculatura militar Estados Unidos, sabiendo los avances que están mostrando la Federación Rusa y China en material inclusive no convencional. Eh, desde el último submarino, perdón, el último portaaviones chino que se presentó, los aviones cazafurtivos, los misiles de impulso nuclear que ha mostrado la Federación Rusa, etcétera. El mismo Pentágono admite que ya es imposible el que Estados Unidos pueda salir vencedor en una conflagración que le puede costar no solamente su primacía global, sino básicamente el perder cualquier ah, oportunidad de recuperación de siquiera tener una hegemonía regional. Entonces, en ese panorama, la presencia del Estado plurinacional de Bolivia siempre había sido un mal ejemplo para la región y Estados Unidos siempre lo interpretó de ese modo. El desgaste que es el último gobierno del MAS, el que acaba de salir, tuvo, es, está mediado por situaciones demasiado sospechosas que nos hacen pensar en este tipo de sanciones indirectas que ha tenido la economía boliviana, empezando por el bloqueo parlamentario, que curiosamente la hace una parte del propio MAS, el sector evista, y que en las elecciones últimas hace posible, con la promoción del voto nulo, el que se contabilicen los votos válidos para asegurar dos tercios que la derecha ahora posee en la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Y los boicots que vienen no solamente este, desde el legislativo para la aprobación de créditos, sino también las inoperancias del gobierno, eh, hicieron que la demasiada confianza o la ingenua confianza en el modelo económico social productivo podía resistir cualquier tipo de circunstancias y coyunturas. Jalife Rame, el geopolitólogo mexicano, no sin razón comenta y dice que dejar ahorita los asuntos económicos a economistas es una completa inocencia.
porque ahorita quienes menos saben sobre lo que está pasando a nivel mundial en los ámbitos económico-financieros son los economistas. Y esto debería dejársele a gente entendida en geopolítica, porque ahorita lo que está jugándose es la repartición del mundo y la posibilidad de ingreso en el nuevo orden multipolar en la mejor de las condiciones. Y eso tiene que ver con el tener una fuerte musculatura de disuasión económico, financiero, comercial, mercantil, etcétera, para que pueda uno ofertar recursos de modo estratégico que le sirvan de ingreso en las mejores condiciones al nuevo tablero geopolítico mundial. Y de eso los gobiernos progresistas, y esto hay que decirlo, en Sudamérica, por ejemplo, no tenían ni idea, no tenían la más vaga idea de la geopolítica en juego, porque desdeñaron desde hace un buen tiempo, casi todo el siglo XX, desdeñaron la reflexión geopolítica. Y porque muchos también partieron de el prejuicio de que la geopolítica es una disciplina imperial y que solo se ocupan de aquello los imperios y que frente a ellos solamente uno requiere una plataforma de política exterior eh, que le permita eh, enfrentarse, digamos, ¿no? A una imagen inventada, muchas veces con mucha imaginación del imperio que en el siglo XX hemos conocido, pero que se ha demostrado en los hechos que esa imagen que teníamos del imperio no coincide con el imperio realmente existente, y menos todavía con lo que ahorita estamos presenciando como el poder hegemónico, aún en decadencia, pero con un poder extremadamente peligroso que hace que Estados Unidos provoque en su propia caída incluso el desmoronamiento de todas las economías latinoamericanas. Eso es lo más curioso, ¿no? Se estaríamos diciendo últimamente algo paradójico, que el propio salvataje de las economías latinoamericanas pasa por cuidar también de que no se desplome la economía norteamericana porque está demasiado ligada a la nuestra y cualquier cosa que sucede en esa economía nos afecta a nosotros. Y de tal modo de que la cosa se complica porque la situación por la cual estamos atravesando tiene que ver con lo que estaba señalando. Si el Estado plurinacional de Bolivia era un mal ejemplo para la región y era, digamos, de los pináculos a los cuales se había arribado en esta llamada primavera democrática que se generó con los gobiernos progresistas en la mejor época en la cual todavía estaba en vida el comandante Chávez, Kirchner, Rafael Correa, etcétera, el mejor momento de Lula, por ejemplo, que no supo aprovechar incluso la coyuntura que generó la revolución bolivariana en Venezuela, porque Chávez tenía visión geopolítica y le tocaba a Brasil, siendo parte de los BRICS, impulsar una liberación financiera que hubiese sido básicamente el soporte desde el cual podamos enfrentarnos al mundo en la mejor de las condiciones, hablando de tú a tú con cualquier otro poder a nivel mundial. Perdimos esa oportunidad y lo que quedó de eso, pues, básicamente, la revolución bolivariana y el proceso de cambio en Bolivia. Ahora estamos viendo cómo la revolución bolivariana está siendo amenazada. Menos mal que Colombia no se va a prestar a hacer eh, a generar una guerra proxy a favor de los gringos, tampoco Lula, pero que aún así esa injerencia de la posible intervención en Venezuela sería la entrada para una intervención general en Sudamérica.
Y de ahí podemos explicarnos el cómo ha ido trabajando, incluso, y esto también hay que señalarlo, una especie de resistencia molecular en los propios gobiernos de la izquierda progresista para desgastarlos desde adentro, en sus propias contradicciones y mostrar la ineficiencia y la falta de proyectividad estratégica que tenían este tipo de gobiernos, que como no tenían lectura geopolítica en el momento en el cual más necesitábamos de aquella, podían ser fácilmente desplomados desde adentro, produciendo implosiones de sus propios gobiernos, a tal grado de que hicieran posible un retorno de el globalismo más abierto y más comprometido con los poderes fácticos a nivel mundial, y que en nuestros países la derecha siempre fue receptora de aquello y que ha ido ganando espacios que la izquierda ha ido cediendo. Siempre digo que sucede en política como sucede en física cuando se habla de que la energía no desaparece, la energía solo se transforma. En política sucede algo similar con la legitimidad. La legitimidad es algo que no desaparece, sino que se transfiere. Cuando nuestros gobiernos de izquierda fueron perdiendo legitimidad, esa legitimidad alguien la tenía que recibir y la recibieron inmerecidamente la asonada, incluso ahora abiertamente fascista, como son los libertarios en Argentina y su versión boliviana también acá, o lo que hay en Perú, en Ecuador, etcétera, o en Brasil los adeptos a Bolsonaro, etcétera, que reciben ese tipo de legitimidad que la izquierda pierde y hace posible un retorno en la mejor de las condiciones para que deshagan completamente ya no solamente los logros y las conquistas sociales que pueden ocurrir en procesos de democratización, sino que esa pérdida de legitimidad también afecta a la pérdida de confianza y credibilidad en cualquier proyecto que genere o se exprese en el discurso de la igualdad, de la justicia, de los pobres, etcétera, etcétera. Y eso es algo que también la izquierda ha ido desmereciendo en el tratamiento de interpretación de la realidad cuando cede también la izquierda temas sumamente delicados que nunca debería haberlos abandonado, como es, por ejemplo, esto que se ha denominado la agenda por la vida, y que la derecha más bien la ha sabido instrumentalizar en favor suyo. Hoy en día ya sabemos que la promoción de cierto tipo de ideologías que han contaminado las luchas populares, la generación de la unificación del bloque popular, fueron trabajadas en agencias de inteligencia en el primer mundo, en el llamado primer mundo, desde la CIA, el Mossad, el MI6, etcétera, que han promovido una suerte de atomización de las luchas populares, generando que las luchas de las mayorías se conviertan en luchas corporativas de minorías y que cada una debe enfrentarse a un enemigo particular, generando el desplome de la unificación de un bloque popular conjunto que identifique lo que se llama el enemigo principal. Y de ese modo se ha ido perdiendo bajo la retórica también que impulsó la teología de la prosperidad, que fue trabajada desde
los sesentas y que se enfocaba en acabar con la teología de la liberación para generar en los pobres lo que hoy día se llama la aporofobia o el complejo de Doña Florinda, para que los pobres mismos se desprecien a sí mismos en su calidad de pobres y interpreten cualquier tipo de ascenso social como una especie de limpieza, incluso ya no solamente social, sino racial. Y eso tiene que ver también con la diseminación de este tipo de parámetros que la propia izquierda también ha ido cediendo y ha ido impulsando, sacando gente de la pobreza en los gobiernos progresistas, elevando o mejorando el nivel de vida sin revolución cultural. Lo único que ha producido es el aburguesamiento de este tipo de ascensos sociales que una vez que logran mejores condiciones de vida y logran la adquisición de los satisfactores que ofrece el mercado capitalista, caen en la trampa de ahora impulsar y desear ser parte del componente que se encuentra en las esferas superiores y cuyo precio es siempre el sacrificar desde el desprecio hasta la exclusión a aquellos que no logran este tipo de ascensos. Y eso genera una suerte de generación de un colchón de legitimidad que permite que las creencias, el sistema de creencias oligárquicos señorialistas de nuestros países, sean asumidas por estos grupos que ascienden socialmente, abandonan la pobreza, se convierten en futuras clases medias y abandonan el proyecto que los sacó de la pobreza y empiezan a abrazar el proyecto que les seduce con mayor riqueza. Y esto es algo que la izquierda siempre ha hecho porque en última instancia siempre ha ofrecido lo mismo que la derecha ofrece. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando el ex vicepresidente García Linera había acuñado ese infeliz concepto del capitalismo andino, generó la idea de que los campesinos podían también ser capitalistas, sin darse cuenta de que está produciendo un oxímoron, porque el capitalismo es profundamente anticomunitario. Para que el capitalismo se impulse y se desarrolle, necesita de una subjetividad social que genere individuos liberales, es decir, individuos que velen únicamente por sus intereses particulares, lo que se llama el individualismo en la vida societal, que es incompatible con la forma comunidad que defienden y siempre defendieron los movimientos emancipatorios indígenas y que es la carta de ingreso en el campo político que hace que, eh, por decirlo así, tiemble todo ese campo político bajo una nueva nomenclatura en torno a la forma comunidad, a la defensa de una forma de vida basada en la complementariedad, en la reciprocidad, en la solidaridad, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, nunca fue impulsado. En Bolivia, los gobiernos de izquierda tampoco impulsaron aquello, porque siempre estuvieron atravesados por los prejuicios eurocéntricos que les hacen creer que todo lo que viene de lo indio es atrasado y superado y por lo tanto no tiene ningún futuro posible, porque solo ven como posible y como deseable lo que el eurocentrismo ha desarrollado como horizonte de expectativas, incluso en las propias luchas populares, es decir, copiar la forma de vida del dominador. Y en eso siempre hemos fracasado y hoy en día es la prueba más fehaciente de que el proyecto de izquierda en nuestros países ha fracasado completamente.
a tal grado de que siempre la izquierda misma ha promovido el retorno de la derecha en la mejor de las condiciones. Y hoy en día en Bolivia eso lo hemos visto porque del concepto del capitalismo andino se deduce hasta lógicamente lo que está promoviendo el nuevo presidente en Bolivia, Rodrigo Paz, que es el capitalismo para todos. Es decir, eso es algo imposible porque la lógica de acumulación concéntrica hace imposible que la riqueza pueda ser democratizada. Pero bajo ese tipo de ilusiones es capaz de congregar un voto a favor de el retorno de la derecha en la mejor de las condiciones, incluso por sobre todas las expectativas que el pueblo había desarrollado como conciencia popular y que ahora se están mostrando como hasta inútiles en una lucha social. Entonces, haciendo un apunte rápido de todo esto, lo que nosotros hemos venido desarrollando acá es básicamente en qué condiciones es posible hablar de un Estado como superación del modelo de Estado-nación proveniente de los tratados de Westfalia, que es lo que le venden como receta a todo el cordón periférico global, sobre todo en Latinoamérica, a las oligarquías, para homogeneizar nuestros países, nuestras sociedades, en torno a una idea abstracta de ser humano basado en el ciudadano, que hoy en día se llama el WASP, el White Anglo-Saxon and Protestant, pero que en última instancia es básicamente la reivindicación de este tipo de clasificación antropológica, de ese humanismo selectivo y excluyente que ha producido el racismo metafísico moderno y que hace imposible que cualquier tipo de proyección de las luchas sociales tome en cuenta lo que sale como proyección histórico-política de los más despreciados, excluidos y negados por el mundo moderno. Entonces, esto tiene que ver con partir de otra perspectiva, situarse en otro locus de enunciación, atravesar a toda la totalidad ontológica de la política moderna y empezar a realizar una crítica ya no solamente de las partes, que nos conduce al reformismo, sino una crítica integral a la totalidad ontológica política en general. Y esto solamente se lo puede hacer desde una exterioridad que pueda observar de modo integral cuál es la patología, hacer un diagnóstico de la patología del sistema político. Y esto es lo que mucha gente no comprende, sobre todo en el ámbito intelectual, porque cuando decimos que el Estado plurinacional se basa en la forma de comunidad, rápidamente interpretan la comunidad en términos eurocéntricos moderno-occidentales. Es decir, no hay la capacidad de poder salir de los marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad que han promovido incluso las teorías críticas que Europa ha producido. Y para irnos curando en sano, no negamos lo mejor que ha producido como pensamiento crítico en la ciencia social o la filosofía europea, incluso algo de la norteamericana. Lo que estamos diciendo es que toda la ciencia y la filosofía moderna occidental está atravesada por los mitos y los prejuicios que esta clasificación antropológica ha producido, haciendo solamente posible y deseable el horizonte de expectativas moderno occidentales. Se aparten de eso,
el núcleo de fundamentación de la filosofía europeo moderna es básicamente la reivindicación de todo aquello que pueda proyectar como válido, como verdadero, como racional, lo que ha producido la subjetividad moderna europea, invalidando cualquier otro tipo de proyección histórico-política que puedan producir o haber producido otros pueblos, los pueblos que ha dominado precisamente la invasión europea en el Abya Yala. Entonces, si uno parte de esos prejuicios, es imposible que pueda proponerse otra forma, ya no solo de resistencia, sino de alternativa que no sea la misma que siempre ha provenido de los mitos y las creencias moderno-occidentales. Y en esos mitos y creencias moderno-occidentales siempre aparecemos como lo que tiene que desaparecer porque básicamente somos el objeto, no solamente de estudio, sino el objeto de aplicación de todo lo que se piensa en Europa y en Estados Unidos. Por eso el diseño geopolítico centro-periferia no es solamente geopolítico, es además antropológico. Y por ser antropológico es ontológico. Y por ser ontológico es hasta teológico. Porque cuando hablamos de creencias estamos hablando de sistema de creencias. Por eso la teología de la prosperidad funciona muy bien como un colchón de legitimación de las políticas hasta fascistas, porque es básicamente el núcleo, este, el estatuto de cientificidad y de fundamentación que las ciencias han producido y que por reiteración pedagógica han ido conformando un tipo de individuo que está atravesado por este tipo de mitos, de relatos, de creencias, etcétera, que no están precisamente en el ámbito racional para ser considerados temáticamente, sino están antepredicativamente en el propio sistema de creencias y que como en las ciencias sociales no tenemos herramientas hermenéuticas de carácter teológico, por ejemplo, para poder advertir cómo en el sistema de creencias se deciden este tipo de apuestas hasta políticas, nos vemos totalmente desarmados a la hora de poder advertir esta profunda deformación intelectual, epistemológica que contienen y que contenemos como referentes de producción de conocimiento. Entonces, si no nos situamos en un ámbito de exterioridad, que ya no es simplemente un cambio espacial, es otra cosa que también mucha gente no entiende. Uno puede estar en la exterioridad estando en el centro del mundo, por ejemplo, en Nueva York. Puede ser exterioridad dentro del centro del mundo, así como puede ser centro en la propia exterioridad del centro geopolítico. Yo puedo ser centro, actuar como centro, ser y saberme centro como oligarquía en un país periférico. Entonces, todo esto requiere un nuevo aparato hermenéutico, una nueva batería de conceptos y categorías que me permitan ya no caer en las trampas intelectivas que por siglos, por lo menos 3 siglos, se han ido cimentando y porque en las universidades y en los sistemas académicos, por reiteración pedagógica y cultural, se han ido cimentando en el propio sistema de creencias, porque eso proviene también desde la escuela y han ido afirmando un tipo de subjetividad que no concibe como posible ni deseable el apostar, eh, vamos a decirlo así, apostar por los pobres, apostar por los excluidos. Lo que decía Martí, con los pobres del mundo quiero mi suerte echar. Es decir, eso para el individuo moderno, el individuo liberal, el famoso libertario en la Argentina, el, aquí les llamamos los caras en Bolivia, los jailones, etcétera, es imposible, o sea, no desean aquello. Y básicamente en ahí demuestran el tipo de subjetividad que poseen
y que es la demostración más tácita de cómo el colonialismo se ha sofisticado de tal forma de que la colonización político-militar ha sido trabajada como colonización de la propia subjetividad, de tal forma que como segunda naturaleza, esta es esto de invasivo que tienen este sistema de creencias y de prejuicios y de mitos, decide por nosotros y frente al cual requerimos otro tipo de perspectiva de epistemología, hasta de metodologías que nos permitan entender que salir del mundo, o sea, salir de este sistema de creencias, es como salir del mundo. Para decirlo en términos cristianos, es como estar en el mundo sin ser del mundo, situarse en un ámbito de exterioridad que me permita desde ahí emitir el diagnóstico de la patología del sistema mundo. Y desde ahí es que vemos cómo la forma y el modelo de Estado-nación es el que ha preservado muy bien esta clasificación antropológica que en apariencia produce una jerarquía social, pero en definitiva es racial en nuestros países, y que hace estable el sistema de dominación, lo hace duradero en el largo tiempo, y que las propias víctimas de aquello son convencidos de tal forma de que cuando salen de aquella condición por alguna forma de ascenso social, en estos procesos de abandono de su propia identidad, que en Bolivia, por ejemplo, lo llamamos el mestizaje, en otros lugares tiene otro tipo de connotaciones, pero que significa en última instancia el argumentar contra sí mismo, el negar una parte sustancial de su propia identidad para abrazar otra, de tal forma de que acabe siendo una identidad vacía, un significante vacío, como diría la Clau, el que carga esto que en el laberinto de la soledad también señala Octavio Paz en referencia a el mestizo mexicano, sobre todo el que vive en los Estados Unidos, el que quiere ser lo que no es y niega lo que sí es. Entonces, es la forma de vida del argumentar contra sí mismo, es la autonegación como forma de vida. Entonces, de ahí es imposible. Y gran parte de la izquierda está conformada en torno a ese tipo de prejuicios. Por eso en Bolivia se dice, ¿no? La izquierda es profundamente racista. Y lo que nunca perdonaron al proceso de cambio, donde un líder indígena apareció para que se llama demostrar no solamente que era posible dirigir un país, sino hacerlo mejor, mostrando la inutilidad de las élites blancas en nuestro país. Fue algo imperdonable. René Zabaleta Mercado, siempre lo repito esto, dice en lo Nacional Popular en Bolivia, el juramento de superioridad que posee la oligarquía boliviana es lo que determina que no hay mayor negocio que los indios en Bolivia. Y la oligarquía puede negociar cualquier cosa, pero menos y jamás va a negociar su juramento de superioridad. Nunca va a permitir concebir que el indio sea su igual. De tal forma de que no lo aguantaron, pues, ¿no? Y no aguantan ningún este, disidente de la casta eh, elitista que actúe en favor de los despreciados. Y por lo tanto se convierte en una especie de, o es imputado con una muerte civil
y frente al cual se transforma en el chivo expiatorio al cual hay que eliminar para restituir el sistema de valores consagrados por el propio sistema de creencias sociales que hace estable la dominación en términos hasta religiosos. Entonces, situarse en ese ámbito de exterioridad es no solamente un cambio teórico, no es simplemente una apuesta por otro tipo de conceptualización del asunto, sino es un tránsito categorial existencial. Eh, es lo que se llama el nacer de nuevo, lo que pedía el Che, el hombre nuevo. Y eso, el hombre nuevo, no es una idea carente de materialidad, sino es algo que o se produce en la existencia misma como experiencia, como el paso de la conciencia a la autoconciencia, o no se la produce. Y eso tiene que ver con una revolución cultural, pedagógico-cultural. Y es a lo que nunca se le dio énfasis en los procesos democráticos en Latinoamérica y que, salvo honradas excepciones que también duraron muy poco, como en el caso de Cuba, Nicaragua, etcétera, generó una especie de colchón, también le vamos a llamar así, de legitimación de esos procesos y que hicieron posible un cambio en la propia subjetividad social de tal forma de que pueda hacer este tránsito posible hacia una nueva forma de vida, pero ya no como una idea abstracta, sino como un tránsito existencial. Entonces llegamos al punto en el cual lo que proviene no de la academia, sino de lo más despreciado de nuestro mundo de la vida, que es la parte indígena, es la que nos propone retornar, no en el sentido empírico, es algo también que no entienden los intelectuales colonizados. Es un retorno existencial a una forma de vida que nos permita hacer posible esto que dicen los zapatistas, un mundo en el que quepan todos, un mundo en el cual la vida sea posible para todos. Y esto es básicamente lo que tiene de sugerente la idea del vivir bien y que ha despertado tanta simpatía a nivel mundial porque también en Europa y Estados Unidos saben que ese tipo de modelo social ya no funciona. Y por lo tanto necesitamos otra idea del hombre, otra idea del ser humano, que genere un nuevo universo ético que sea posible de ser objetivado en cuanto a Estado, porque ahorita lo que está siendo amenazado también por el globalismo a nivel mundial son las soberanías estatales. Pero para recuperar un Estado ahorita no vamos a poder recuperarlo bajo la idea del modelo de Estado-nación que ha llegado a su límite y que nos ha mostrado que solamente reivindica una idea abstracta de individuo y que promueve una hasta exclusión definitiva de todos aquellos que no puedan ser incluidos dentro del sistema y que más bien se presentan como obstáculos del famoso desarrollo y el progreso, que curiosamente siempre son los indios. Entonces, de ellos nace la idea del Estado plurinacional. El Estado plurinacional es la mediación política para hacer posible y realizable la forma de vida que contiene y sintetiza el concepto del vivir bien como horizonte político, que además se basa en la forma comunidad y que es aquello que básicamente es lo que ha destruido el capitalismo y la modernidad para instalarse como un mundo sin alternativas, donde la competencia es también
una plataforma de selección natural de la propia humanidad, donde solo los fuertes vencen, donde curiosamente vencen solo ellos porque las leyes están hechas por ellos para ellos. Y el Estado que debiera ser el dirimidor frente a esto, solo actúa como garante de los intereses de, en este caso, los ricos, los poderosos, los fuertes, etcétera, teniendo la ley en sus manos, y que instala al mercado como paradigma de vida para que la sociedad se parezca cada vez más a la forma que adquiere el automatismo del mercado en forma de competencia generalizada. Entonces, el Estado plurinacional eh, pretendía y aún pretende ser la forma de superación del Estado-nación, pero que aún tiene que cargar con un montón de tareas para irlos redefiniendo, para irlo puliendo en torno a las nuevas coyunturas que aparecen, no solamente a nivel nacional, sino regional y hasta global, para poder diseñar una suerte de compatibilidad entre las expectativas genuinas que aparecen en el pueblo, en los pueblos, y en la instalación de un mundo realmente eh, ya no solamente multipolar, porque nosotros hemos apostado más bien por el concepto de cero polaridad, donde se deje atrás ya no solamente un mundo basado en reglas, que siempre son las reglas de los poderosos, sino donde las relaciones internacionales puedan ser efectivamente relaciones democráticas, de respeto de la soberanía de los estados. Ahora, aquí nosotros nos topamos con una cuestión. Las aduanas epistemológicas también nos han, que promueve el eurocentrismo académico de los centros mundiales, en este caso Europa, Estados Unidos, nos han impuesto ideologías, discursos, teorías que hacen que perdamos de vista lo potencial que proviene de nuestras propias historias y que hoy en día están manifestándose cada vez más como la demostración tácita de que tanto Europa como Estados Unidos no conocen al mundo y no lo conocen a tal grado de que por minimizar y despreciar al resto del mundo, ni siquiera se han imaginado que, por ejemplo, China iba a superarles y ahorita está en condiciones de dejar en el atraso hasta tecnológico a la suma conjunta de Estados Unidos y Europa. Y los van a superar en todo aspecto, desde el cultural hasta el financiero, pasando por la inteligencia artificial y el paradigma postindustrial, etcétera, y que van a ser posible de que el pasado que tanto desprecia el mundo moderno, en realidad van a ser ellos, ese pasado. Entonces, una de las cosas que estas aduanas epistemológicas han instalado es el discurso intercultural, en el cual todos aparecemos como culturas particulares, pero los criterios de evaluación que producen las aduanas epistemológicas eurocéntricas siguen siendo estables, siguen siendo juez y parte para señalar que nuestra condición es particular y la única cultura universal sigue siendo la Europa norteamericana. Cuando estuve en el Congreso sobre Diálogo de Civilizaciones en Lima, Perú, auspiciado por los chinos antes de la inauguración del puerto de Chancay, nos tocó advertir algo a los participantes.
de ese evento. Nuestras culturas nunca estuvieron separadas, siempre tuvieron contacto. Es más, se puede decir que no hay cultura que pueda desarrollar sin tener contacto intercultural y que eso siempre lo practicaron nuestras culturas y que produjeron en las fronteras culturales esos espacios llamados mercados, en los cuales en el intercambio de productos intercambiaban conocimiento, intercambiaban sabiduría, filosofía, ciencia, tecnología y todo el conjunto de ramas que hacen posible un sistema de vida. De tal forma que las culturas avanzan no solamente por involución, sino porque se abren al mundo y eso no es algo que la modernidad ha producido, sino más bien la modernidad ha cortado, porque ese espacio mínimo de contacto intercultural llamado mercado lo ha ido magnificando de tal forma que ahora el mercado de tan crecido, exageradamente crecido ha producido el mundo moderno, es la que subsume a las culturas en una suerte de instrumentos del mercado. Las utiliza de modo instrumental para la expansión del mercado, generando la posibilidad de la desaparición misma de las propias culturas, en la homogeneización que produce el paradigma del mercado. Entonces, por eso es necesario y vital en nosotros superar el discurso intercultural en estos términos, porque el discurso cultural tampoco tiene una geopolítica del conocimiento, que es básico para entender los vectores de dominación que existen al interior de cualquier proposición discursiva. Es necesario superar el concepto de cultura para situarnos como civilizaciones, de tal forma de ponernos otra vez recuperando la historia nuestra en torno a la promoción de una legítima pretensión de universalidad desde el sur para hacerle frente al norte, sin mediación del norte. El diálogo sur-sur ya no puede tener la mediación del norte. ¿Y por qué es tan importante esto para nosotros? Porque recuperar la historia significa para nosotros advertir que muchas de las este, creencias del mundo moderno son tan falsas que un examen histórico básicamente puede demostrar que, por ejemplo, los europeos nunca trajeron tradiciones democráticas al primer mundo. Lo único que tenían como tradición los europeos eran tradiciones monárquicas. ¿De dónde nace entonces el concepto de democracia moderna? Precisamente los tres primeros referentes de la literatura utópica en Europa en el siglo XVI. Estamos hablando de Tomás Moro, de Campanella, de Francis Bacon, de Utopía de Tomás Moro, por ejemplo, o de La Ciudad del Sol, de la Nueva Atlántida de Francis Bacon, etcétera. Provienen de relatos de los cronistas que describían la forma de vida de los pueblos indígenas de América. Y que la constatación de que tenían ellos una forma de vida muy superior a la europea de aquel momento, es que ellos son los inventores, por ejemplo, los iroqueses, de la forma política llamada Confederación de Naciones, que es el sustento desde el cual se produce el programa y el proyecto federal, que ahorita lo llamamos federalismo, y que lo adopta el propio Estados Unidos como modelo de convivencia social política, que tiene como referencia a la Liga de los Pueblos Haudenosaunee, los iroqueses, y que demuestra que el tipo de convivencia que habían generado acá los pueblos indígenas era superior en muchos aspectos a la forma de vida que habían traído los europeos y que mostraba
el tipo de atraso que tenían en muchos ámbitos en aquel entonces. Esto es solo una muestra para verificar que, por ejemplo, el socialismo no tiene cuna en la propia experiencia intraeuropea, sino que, a propósito también de esa historia no contada, cuando son expulsados los jesuitas del Nuevo Mundo en 1767, son los que llevan a Europa las experiencias que habían logrado en las reducciones jesuíticas, donde, gracias también al conocimiento de los pueblos y de su forma de vida, generaron aquello que nunca habían logrado en Europa, un tipo de convivencia común que les hacía creer posible, hacer realizable empíricamente la forma de vida de los apóstoles que se grafica en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Entonces, esto nos muestra cómo recuperar nuestra historia, ya no solamente como historias locales, sino como referencias de una legítima pretensión universal, nos sitúa en el nivel de civilizaciones, porque es el paso de la particularidad a lo universal, el paso de lo cultural a lo universal, el que tenemos que empezar a trabajar para mostrar ahora cómo, frente al desmoronamiento del mundo moderno occidental, lo que tenemos de tarea urgente es la reivindicación de aquello negado y excluido por el mundo moderno, ahora como criterio de evaluación de todos los proyectos, posibilidades que se nos abra para poder ingresar ya no en las peores condiciones, sino de forma mancomunada y produciendo otra vez la idea de que es posible una posibilidad de generar eh, este tipo de confederaciones de naciones que tienen también su referencia en el proyecto bolivariano. Nunca hay que olvidar que el proyecto de la Gran Colombia fue una llamada de atención a las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos y que hizo posible que apareciera, porque aparece el proyecto de la Gran Colombia, apareciera la doctrina Monroe, que solamente fue doctrina, o sea, fue política de Estado recién en 1870, porque la doctrina Monroe nace como un eh, discurso a la nación de James Monroe, cuya autoría también le pertenece a John Quincy Adams en diciembre de 1823, y que fue preparada para hacerle frente al ideal bolivariano. Si ahorita nosotros hemos sido prácticamente cercenados, descuartizados, para hacer imposible una liberación de carácter continental, que es en esta nueva, en este nuevo tablero geopolítico mundial, la única posibilidad de hacerle frente al conflicto que ahorita está teniendo y que yo llamo el desorden tripolar, al cual se están sumando las potencias económicas en el planeta que tienen peso gravitante en cuestión de recursos estratégicos, de minerales críticos, tecnologías de impacto crítico, etcétera. Sudamérica tiene la posibilidad de encontrar en ese tipo de reconfiguración de sus expectativas nacionales en torno a la generación
de lo que aquí se llamó la diplomacia de los pueblos, la generación de la idea de promover un tipo de confederación que pueda actuar de modo estratégico en situaciones como la que se nos está viniendo encima. De lo contrario, separados vamos a ingresar en la peor de las condiciones en el nuevo tablero geopolítico y eso nos va a costar por lo menos medio siglo de reposición de las expectativas sociales, nacionales y populares. Entonces, pasar del Estado-nación al Estado-civilización para nosotros es fundamental porque es básicamente abandonar el carácter particularista al cual nos han condenado las potencias hegemónicas, en este caso Europa, Estados Unidos, a una suerte de sobrevivencia bajo el amparo que en ningún caso nos convino, nos convenía y nos ha de convenir, bajo este amparo, entre comillas, imperial, y que más bien, como dice Kissinger, ¿no? Ser enemigo de Estados Unidos es malo, pero ser su amigo es fatal. Y nuestras oligarquías están aliadas, están comprometidas con la geoeconomía del dólar, pero en esa alianza están condenando a nuestros pueblos, de tal forma de que no podamos tener ningún tipo de esperanza ni expectativas en en un nuevo diseño global que nos tome en cuenta. Entonces, el concepto de Estado, civilización, tiene que ver con el hecho de recuperar la posibilidad de generar la idea de posicionamientos eh, confederados, al modo de las confederaciones estas que he citado, de tal forma de generar desde, como dicen los zapatistas, desde abajo, la posibilidad de la mancomunidad de expectativas en torno a la recuperación de horizontes pospuestos, de futuros nunca logrados, eh, que nos sitúen en una nueva plataforma de lucha, de resistencia estratégica y que trascienda los aspectos meramente particulares, nacionales, que muchas veces también nos han ido alejando, separando y dividiendo, sin hacer posible la restitución de aquello que era básicamente un territorio sin fronteras definidas y que hacía posible la comunicación intercultural entre los diversos pueblos, que en los pisos ecológicos eh, generaban este tipo de circuitos de comunicación en todos los aspectos y que rompió y deshizo y destruyó primero la conquista y después la colonia. Y después las repúblicas fueron la continuidad de todo aquello. Entonces, esto es básicamente, así como quien dice, abuelo de pájaro, algo que estamos pensando como introducción a un nuevo programa de investigación, de pensar el pasaje del concepto de Estado-nación al concepto de Estado-civilización en estos términos, dentro de una reflexión coyuntural que nos permita no solamente advertir las posibilidades particulares nuestras, sino también abrirnos regionalmente, generar vasos comunicantes en los cuales podamos advertir la necesidad de poder enfrentarnos de modo mancomunado a un mundo que está rediseñándose al margen nuestro y que por eso mismo necesita de nosotros
la estatura suficiente para poder advertir cómo podemos intervenir en favor nuestro en este rediseño mundial. ¿Cómo podemos brindarle al mundo otro tipo de eh, horizontes políticos que le permitan salir de esta crisis civilizatoria y promover un tipo de tránsito civilizacional hacia una nueva forma de vida, que apunte a que también las otras experiencias civilizatorias mundiales que tengan más conciencia de lo suyo de sí, que también puedan partir de sí mismos y que podamos establecer un mundo que, así como dicen, de la diversidad produzcan una unidad mucho más estratégica. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentarles y espero que les sirva, les sugiera cosas para ir pensando y poder seguir dialogando en estos momentos en los cuales pareciera que eh, que se nos viene una derrota en lo venidero, pero siempre decimos, ¿no? Dejemos el pesimismo para mejores tiempos, porque ahora nos toca trabajar y duro, sobre todo a quienes estamos comprometidos con nuestros pueblos, con los cambios que nuestros pueblos nos sugieren, los que estamos comprometidos con una forma de vida más digna y un mundo más igualitario, más justo, más racional y verdadero. Bueno, muchas gracias y eh, por lo menos tendremos 15 minutos para ir dialogando algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tus reflexiones en estos tiempos de tanta incertidumbre. Invitamos ahora agradecemos profundamente las palabras de Rafael. Invitamos a preguntas que sean concisas, muy precisas, porque hay poco tiempo, eh, y, eh, y muy respetuosas, sobre todo. Pueden levantar la mano los que quieran participar. Eh, sí, adelante Luis, Guamani, luego Ana Sofía. Buenas Adelante. a todos y todas. Bueno, una alegría y muchas gracias al hermano Rafael por la sapiencia y la claridad siempre. Primero quería empezar haciendo un comentario cuando planteó sobre el tema de la interculturalidad y me hace recuerdo a una experiencia que tuvimos nosotros cuando en el 2004 realizamos el Congreso de las Lenguas en Rosario, cuando se hizo la tercer congreso de la Real Academia de la Lengua Española. Y posterior a eso hemos hecho unos encuentros regionales en el interior de la Argentina y nos tocó ir al Teuco Bermejito y hablar con los hermanos Com, los Toba, los Huichí y los Mojoy, los más conocidos como Cobí. Entonces, con unos compañeros de la Universidad de Rosario, fuimos para problematizar un poco el tema de las lenguas, pero también el tema de la interculturalidad. Y en ese contexto, que se hizo una apuesta en común para debatir el tema. Y fue muy complicado y muy difícil porque los hermanos indígenas de esa zona no emitían ninguna opinión, ¿no? Después dijimos, bueno, a debatir cada uno en su lengua, y ahí es cuando se vio unos debates acalorados, y cuando pedimos la puesta en común, otra vez el silencio, nadie emitía a nadie. Y del fondo una hermana Com levanta la mano y dice, pero ¿ustedes qué quieren hacer interculturalidad?
con nosotros. Nosotros ya somos interculturales. Ustedes tienen que aprender a ser interculturales. Eso fue la frase con que derrumbó toda la teoría de la interculturalidad de los hermanos académicos ahí de la Universidad de Rosario, ¿no? Fue y muy interesante. Quería hacer ese comentario como para reponer a lo que planteó ahí el hermano. Quería consultar una pregunta concreta sobre, en algún momento yo escuché en alguna exposición cuando dijo que la teología, no sé qué relación hay entre la teología de la prosperidad y que en algún momento ha planteado la teología de la resignación que en nuestra Via Yala nos dejaron, digamos, ¿no? A través de la colonización. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Rafael, avanzamos con las preguntas y Ya, contestás y listo. Sí, adelante, Ana Sofía. Buenas noches. Pido disculpas que voy a dejar mi video cerrado por cuestiones del internet. Profesor, primero agradecerle todo y segundo una pregunta muy concreta. En este nuevo estado, no civilizacional, en los términos que explicó, ¿qué papel tiene el derecho? ¿Qué papel ve usted, vislumbra usted que tiene el derecho, ¿no? El derecho pluralista. ¿Cómo ve usted el derecho como una herramienta a este Estado? ¿Qué características podría tener ese derecho? Así, algunas reflexiones me gustaría escuchar del señor sobre la nueva concepción de Estado, ¿no? Que supere el Estado-nación colonial, esclavista, patriarcal, etcétera, y cómo conversa eso, ¿no? Como el derecho, entendiendo también el derecho como la gramática del poder, pero también entendiendo el derecho latinoamericano como desde una dialéctica social, no tanto desde un derecho de códigos positivista. En fin, más o menos por ahí, profesor. Agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, Ana. Maribel, Sí, yo lo que quería comentar, que lo que yo entiendo desde la exposición que hace Rafael, es que lo que él nos propone es restituir o reconstruir el Tahuantinsuyo, que sería tarea de todos, no ya esperar que venga un Inca, a lo mejor sí, pero bueno, la tarea del momento es reconstruir. gracias, Maribel. El que se nombra el mexicano, adelante. sí, sí se oye. Sí, adelante. Ah, bueno, muchas gracias, al maestro Rafael. Le hablo acá desde México. Nosotros tenemos un grupo que pretendemos activar el lado práctico de la cosmovisión andina. Entonces, he estado recuperando mucho material del Estado plurinacional. En realidad no es mucho, realmente son como 10 o 15 aplicaciones prácticas de la cosmovisión andina. Entonces, quisiéramos, yo quisiera saber si el maestro Rafael nos puede ya conducir a los lados prácticos, porque según mi investigación, prácticamente la cosmovisión andina es 99.9% similar a la cosmovisión de los pueblos de lo que hoy se llama México y Guatemala. Entonces, quisiéramos saber eh, cómo puede él ayudarnos ya a empezar a practicarla. Eh, Ese sería mi comentario. Y también cómo articularnos con hermanos ahí de Bolivia para realizar esta hazaña. Y también, ¿por qué no abrirnos al mundo? Abrirnos al inglés, al ruso, al chino, porque pues eso es lo que hicieron los zapatistas. Qué, qué piensa él de esto? Es cuánto. Gracias, Alexander. Un saludo ¿Apuremos? agradecimiento.
Agradecimiento de antemano por la participación. Profesor, a mí me preocupa un tema. ¿Cuáles son los límites de la soberanía actual de los pueblos indígenas? ¿En qué se soporta esa soberanía? Y el entendido de que actualmente hay una lengua que es digital y que se expresa bajo la bancarización. Y todos estos sistemas de encuentro entre los supuestos estados-nación que son realmente, en fondo, unos estados no nacionales bancarizados que también tienen una esfera en lo no público, es decir, desde lo privado se comandan acciones en lo público y que se firman como normas legales. En ese sentido, ¿cómo podemos proyectar una herramienta que genere estrategia para limitar esa malversación de la soberanía de nuestros pueblos? Y en su sitio, ¿cuáles serían los límites de la actual soberanía que tienen los pueblos indígenas en la actualidad? Rafael, ¿quieres contestar o seguimos con las preguntas? A ver, hasta acá responderé. Este, el propósito de la teología de la prosperidad es la bendición de la riqueza, es decir, un mundo en el cual funciona muy bien para los ricos y que siempre recibe la resistencia de los no favorecidos, genera una suerte de deslegitimación de esa propia riqueza. Entonces, para hacer compatible un discurso de la religión del amor, entre comillas, como se autocalifica el cristianismo, y que promueva más bien una especie de, eh, ya lo decíamos, de legitimación, pero estoy tratando de encontrar otra palabra, de consagración como un acto piadoso, el tipo y la forma de acumulación concéntrica que promueve el capitalismo, necesitamos transformar esta teología de apuesta por los pobres, que es la que se deduce de los propios evangelios, en una teología que los niegue o los resignifique como la bendición misma de la riqueza que tiene su, su deducción lógica en la maldición de la pobreza. Y esto nos lleva a enfatizar acentos eh, básicamente de legitimación del fascismo. Porque la bendición de la riqueza y la maldición de la pobreza en última instancia significa bendecir a los ricos y maldecir a los pobres. Esa es, digamos, la diferencia entre la teología de la resignación, que es lo que reciben los pobres, como esperar que el premio de su vida sacrificada sea en un mundo más allá de la vida, eh, por ese otro tipo de teología que tiene capacidad de movilización, imagínense, hace que el pueblo se mueva en la defensa de los valores del sistema. Y ese es uno de los primeros propósitos con los cuales se produce la teología de la prosperidad y que lo promueven las iglesias evangélicas. Ahora, la cuestión del derecho. Nosotros que hemos escrito esto de hacia la universalización de los códigos del vivir bien, hemos hecho un diagnóstico de el por qué el Estado plurinacional no puede transformar el Estado liberal en Bolivia. Descubrimos de que el derecho no solamente es el lenguaje estatal, sino que la forma jurídica establece las posibilidades mismas de la política estatal, de tal forma de que el Estado se reviste de un derecho para hacer posible su presencia y su permanencia. Por lo tanto, si queremos nosotros producir otro tipo de Estado y seguimos con el mismo derecho liberal que ha sido producido para amparar
impulsar y desarrollar el capitalismo, entramos en una autocontradicción performativa. El derecho hoy día hay que refundar, hay que repensar y hay que promover un nuevo tipo de derecho que ya no nazca del divorcio dicotómico que ha inventado el mundo moderno en esta contradicción aparente de civilización versus barbarie. Ahora, el nuevo derecho, por eso nosotros también hemos promovido, cuando éramos de la Dirección de Geopolítica, el lago Titicaca como sujeto de derechos. Es decir, si queremos pensar un Estado más allá del Estado liberal moderno occidental, tenemos que partir de la afirmación del derecho de la naturaleza. En este caso, nosotros llamamos del derecho, los derechos de la Pachamama, porque de la afirmación de la vida de la Pachamama depende la afirmación de la vida de los hijos y de las hijas que nacen en la Pachamama, dentro de la Pachamama, son creados y criados por la Pachamama, y que no es posible imaginar una vida sin, en este caso, sin la naturaleza. El circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza hace posible pensar un derecho en el cual se respete este tipo de circuito simbiótico de lo que le pasa a uno, le pasa al otro, en el respeto a esta lógica, es lo que hace posible la convivencia, ya no solamente entre seres humanos, sino la convivialidad con la propia madre tierra. Entonces, si queremos pensar unos nuevos derechos humanos, que sean el componente central y el contenido sintético del concepto de derecho del nuevo Estado civilización, tenemos que partir de que estos derechos primero tienen que pensar los derechos naturales y ya no pueden partir del divorcio entre derechos humanos y como si la naturaleza no tuviese también derechos, sino también el Estado tiene que ahí hacerse cargo del componente ecológico. La política ahora debe ser ecológica para que también la responsabilidad humana del respeto al circuito simbiótico este que hemos mencionado sea una constante dentro de las tareas estatales. Ahora, no se trata de reconstruir el Tahuantinsuyo, ojo, porque no se trata de partir de lo dado, porque además hoy en día solo tenemos las versiones de los cronistas, que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de México es evidente, se han inventado el cuento de que los aztecas eran sacrificadores y eso dio lugar a la aniquilación de esa civilización porque necesitaban argumentos para justificar las matanzas y los genocidios que estaban produciendo y no encontraron mejor argumento que el sacrificio de vidas humanas. Entonces, necesitamos reconstruir nuestras historias, pero no como pasadas, sino cómo es posible de actualizarlas en el presente. Por ejemplo, alguien también diría, ¿no? Se trata de reconstruir Anahuac o el Abya Yala, si no es el Tahuantinsuyo, ¿qué sería? O sea, no se trata ahorita de discutir eso. Lo primero que se trata que estamos tratando de pensar es la posibilidad de imaginar primero, porque una revolución no solamente se hace con verdades, se hace también con ganas, con ilusiones, con imaginación, con deseos, con voluntades, etcétera. Se trata de recuperar la historia, de tal forma de que la historia ya no permanezca como algo situado atrás en el pasado, sino como algo presente, con capacidades perdón, no como algo en el pasado, sino con capacidades de activación del presente mismo. Ahora, después podemos estar pensando si eso va a ser el Tahuantinsuyo, el Anahuac, el Abya, etcétera, pero ese no es ahorita un problema urgente. El problema es cómo primero empezamos a relacionarnos de tal forma de encontrar vasos comunicantes en los cuales despertemos las historias negadas, activemos el pasado como sujeto y desde ahí empecemos a reconstruir la posibilidad de un mundo unificado.
que sería básicamente todo aquello que se conocía como Nuevo Mundo y que, respondiendo a otra pregunta, podemos encontrar en todos los pueblos, desde los Inuit de Alaska hasta los Selkman del sur de la Patagonia, etcétera. Todos tienen una matriz civilizatoria común. Para ponerse un ejemplo, o dos ejemplos, hay dos componentes de esta matriz civilizatoria común en todos nuestros pueblos. Primero, para todos estos nuestros pueblos, nuestras culturas, la naturaleza nunca fue objeto, nunca fue cosa a disposición, siempre fue madre, incluso tenía condición sagrada. Desde aquello era imposible pensar una economía como el capitalismo. O sea, hay que recuperar ese concepto de la naturaleza, no como natura naturata, no como una máquina que si descubres sus leyes internas la puedes dominar y controlar, sino como el respeto a un sujeto. Por eso decimos, ¿no? La Pachamama no es naturaleza en el sentido de natura naturata. La Pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo, absolutamente todo, es persona. Y si es persona, tiene dignidad. Y porque tiene dignidad es sagrada. Y porque es sagrada merece respeto. La forma de vida que se deduce de ese conocimiento alcanzado es el vivir bien, lo que en Aymara se llama el sumacamaña, alin causay en quechua, teco cabi en guaraní, etcétera. Entonces, con este tipo de autoconciencia de lo que somos, sí nos podemos abrir al mundo, pero ya no a ese mundo inventado por Europa, Estados Unidos, que se circunscribe al espantapájaros que han creado estos dos ejes civilizatorios, pero que está demostrándose que no conocen el mundo. Por eso, tenemos que abrirnos al mundo sin la mediación de las aduanas epistemológicas que ha promovido Europa y Estados Unidos. Pues un diálogo sur-sur ya no puede ser mediado por el norte. Y a propósito de las soberanías, hay que añadirle el concepto de autodeterminación de los pueblos, que es un concepto clave para entender las soberanías en el sentido en el cual queremos expresar lo que significa esto. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Podemos avanzar con las dos manitos levantadas que hay? Ya pasamos el tiempo que tenías disponible. Esas dos preguntas más. Bueno, sí, Antonio García, adelante. Buenas noches a todos los participantes de esta excelente y muy nutritiva videoconferencia. Usted mencionó que Estados Unidos busca crear dos frentes y puntualizó a Venezuela y a Nigeria, una por Sudamérica y una por África, donde el punto común es el petróleo. De su punto de vista, la pregunta viene, es de su punto de vista geoestratégico, ¿cuál considera usted que es la prioridad para los Estados Unidos? Muchas gracias. Adelante, Laura. Concisa la pregunta, por favor. Laura. Buenas, gracias por la oportunidad y la charla. Mi preocupación viene cuando hablamos del Estado pluricultural, el tema de a partir de, bueno, sería a partir de formar unas confederaciones entre los distintos pueblos, si en verdad esto no nos generaría un quebrantamiento frente
a cómo se presenta el nuevo capital hoy a partir de estas grandes corporaciones multinacionales que arrasan o pretenden arrasar también los derechos de los antiguos estados-nación, que en parte hoy nos pueden servir para defender parte de nuestros recursos, porque violentan continuamente a partir de su degradación interna, a partir de legislaciones y otros métodos que tienen, las defensas que antes tenían también los antiguos estados-naciones frente a las grandes corporaciones o las nuevas maneras de total explotación en el que momento que estamos. Es por ahí la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, adelante, Rafael. La, la prioridad es, por supuesto, Venezuela. Y esto tiene que ver con el hecho de que en el comercio el tiempo es estratégico. O sea, ¿cuánto le cuesta a Estados Unidos transportar petróleo desde el Golfo Pérsico hasta Texas? ¿Cuánto le cuesta o le costaría transportar ese petróleo desde Venezuela hasta Texas o hasta Florida? Estás hablando de una distancia monumental en tiempo y en espacio. Entonces, la prioridad es Venezuela. Pero Venezuela ha tenido acuerdos estratégicos que le obligan a Estados Unidos a buscar otro tipo de frentes de conflictividad geoestratégica para que siga pendiente el asunto este de la invasión a Venezuela. O sea, no van a dejar de amenazar a Venezuela. Van a abrir otros frentes porque quieren básicamente acogotar las pretensiones de expansión, sobre todo chinas en el África, y mantener a Venezuela siempre como la posibilidad que se le preste a Estados Unidos eh, en la tenencia de contar con el petróleo, con las mayores reservas petrolíferas del planeta que tiene la franja del Orinoco. Entonces ahí eh, el- 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 la importancia estratégica la tiene Venezuela, pero además por un dato más. Venezuela es la puerta y el ingreso a Sudamérica que para el nuevo mapa del Pentágono ya no es Sudamérica, es Norteamérica. O sea, dentro de los mapas del Pentágono aparece Venezuela como parte de Norteamérica. Así como el Golfo de México ya no es Golfo de México, es Golfo de Estados Unidos. Y esto también por las reservas petrolíferas existentes en el Golfo, en sector mexicano, que también Estados Unidos ve como el colchón necesario que le permita sobrevivencia a largo plazo. Porque ahorita, por ejemplo, el gas Shell y el petróleo Shell que tienen los gringos, tienen una existencia de máximo 5 o 6 años. Después de eso va a tener que comprar a precio que ya no van a poder imponer los gringos. Entonces, eso les lleva a pensar cómo hacerse de la riqueza petrolífera de otros lugares que estén cerca de sus fronteras existentes. Y cuando digo que Venezuela es el ingreso a Sudamérica, estamos hablando de los tres más grandes acuíferos del planeta, que es el Orinoco, el Amazonas y el Guaraní. Porque el agua es también un recurso estratégico, es el primer recurso energético, porque hasta el petróleo se mueve con agua. O sea, para mover, que se llama incluso las plantas nucleares, se requieren ingentes cantidades de agua. Para mover la inteligencia artificial se requiere como refrigeración ingentes cantidades de agua. O sea, el agua va a ser también motivo de peleas geoestratégicas en el siglo XXI. Entonces ahí,
hay que mirar esto de este tal modo de que la lucha que está produciéndose en Venezuela no es solo de Venezuela, es de toda Sudamérica. Ingresan a Venezuela, ingresan a toda Sudamérica. Y es por eso que, digamos, el compromiso con la revolución bolivariana, más allá de todas las contradicciones que pueda uno objetarles, es fundamental y estratégico para nosotros la defensa de ese proceso, porque, como se dice popularmente, están dando la cara por Sudamérica. En lo que sigue la otra pregunta que hacía la compañera. Hay que definir bien lo pluri y no confundirlo con lo pluricultural, porque lo plural de lo plurinacional ha sido confundido, por ejemplo, en Bolivia y en otro tipo de fronteras, con la diversidad. Pero el discurso del pluralismo, con el ismo, con la exageración del ismo, nos lleva a una consagración de lo diverso sin criterio alguno. O sea, que entre lo que sea, que entre cualquier cosa. No se trata de eso. O sea, hay que definir bien lo pluri. Para hablar de lo plurinacional, no estamos diciendo que lo plurinacional se define por la diversidad al interior de un estado, porque es básicamente la respuesta sencilla. No hay ningún estado en el mundo que solo tenga una nación. Ni siquiera los propagandistas de ¿qué se llama? Del concepto de Estado-nación, por ejemplo, Inglaterra, lo conforman los escoceses, irlandeses, los de Gales, los propios ingleses, anglosajones, etcétera. O sea, no existe en ningún lugar un solo Estado con una sola nación. Eso por un lado. Pero por otro, ¿qué es lo pluri? ¿Qué es lo plural como concepto estratégico? La nación como proyecto político, como un horizonte que se proyecta como posible para una convivencia mutua, es un singular. Pero el foco de emanación de ese proyecto debe ser propuesto, producido desde una base profundamente democrática de todos los afectados por ese tipo de decisión en el cual estén involucrados todos, de tal forma de que la legitimación alcance su óptimo máximo. Solo de ese modo se puede entender que un proyecto singular, como sería el proyecto Nación, en este caso, cuando ponemos el énfasis en que un proyecto político es un proyecto singular que involucra a una base democrática plural, lo plural descansa en la base de emanación de ese proyecto, que todos se ponen de acuerdo, y en esto tiene que ver también las discusiones que tenía Dussel con la ética del discurso en torno a la generación de las comunidades de argumentación, donde sean participantes todos aquellos involucrados para hacerlo democráticamente o para hacerlo más democrática cualquier tipo de decisión que pueda emerger de ese tipo de proyectividad. Entonces, para ir redondeando el asunto, un proyecto político es siempre un singular, pero tiene más legitimidad cuando ha sido propuesto desde una base profundamente democrático plural. Ahí descansa el concepto de lo plural. Mientras no contenga el máximo de representatividad plural ese proyecto, por más bueno que sea, no es válido. Solamente es válido cuando ha sido propuesto por un contenido que involucra a todos los afectados.
Ahora, eso, alguien va a decir, eso es imposible que estén presentes todos los afectados. Sí, pero ese es un postulado en sentido kantiano. El hacer posible que estén presentes todos los afectados siempre va a ser un postulado, en este caso de una ética, le vamos a llamar del bien común, de tal forma de que solamente un proyecto encuentra su validez cuando ha sido partícipe el conjunto mismo de aquellos que van a ser afectados por la toma de decisiones ah, asumidas. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con los posmodernos, que enfatizan demasiado lo pluri en el pluralismo de una diversidad sin criterio. Nosotros tomamos lo plural como concepto estratégico político que tiene que ver con este concepto de qué es válido y qué no es válido. En este caso, lo válido es lo que más representatividad y más base democrática posee un proyecto. Ok, espero haber llenado sus inquietudes. No crean que estoy diciendo todo lo que hay que decirse ni que haya acabado los temas, pero estamos pensando eso. Como les digo, es un proyecto de investigación que les proponemos también que ustedes tengan en cuenta para poder repensar los procesos que estamos viviendo y podamos de ese modo ya no pensar para nosotros mismos, sino empezar también a abrirnos a a los otros procesos que están sucediendo en en nuestra propia región y podamos generar comunidades críticas de argumentación, de vida, que promuevan este tipo de encuentros en los cuales vayamos avanzando en la profundización de aquello que significaría pensar, ya no solamente para la coyuntura, sino de modo estratégico para un más adelante. Bueno, muchas gracias Silvia, a todos los presentes y Muchísimas espero que les gracias, haya Rafael. servido esto. Agradecemos tu tiempo, tu generosidad y tus reflexiones sobre todo. Agradecemos también la participación de todos los hermanos, hermanas de distintos espacios, de distintos países, distintas regiones. Este, nos volveremos a encontrar en algún encuentro más. Rafael, te agradecemos infinitamente. Muchas Gracias. gracias. Eduardo, ¿quieres hacer el cierre? Bueno, no, el agradecimiento a Rafael estuvo muy interesante. Es un tema para escuchar, para estudiar, para analizar, volver a escucharlo y reescucharlo e invitarlo a Rafael en un futuro próximo poder seguir teniendo su participación. Rafael, te agradecemos plenamente este encuentro y bueno, y por aquí damos concluido el encuentro. Siempre que sea posible vamos a estar presentes. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Bueno, y gracias a todos los participantes. gracias. Hoy fue una cantidad muy numerosa de participantes, arriba de 90 personas.